ruego que tu Espíritu Santo tome el control de toda palabra, aún del tono de mi voz, que el entendimiento sea estimulado por tu Espíritu, que la palabra, Señor, caiga como una semilla, Señor, que dé fruto al 100%. En el nombre bendito de Jesús, te ruego que te glorifiques en cada vida, en cada corazón, y que esta palabra, Señor, sea recibida, Señor, por cada uno de mis hermanos y puesta por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el nombre de Jesús leemos en Josué 1, verso 2. Y la Escritura dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés hasta el día de hoy es estimado por los israelitas. Y por supuesto, de parte de Dios también es muy estimado. A tal grado que Dios, después de haber muerto Moisés, le dio el privilegio de llegar donde estaba Jesucristo, juntamente con Elías. Sin embargo, surgen varias preguntas. ¿Por qué le dice: mi siervo Moisés ha muerto? Ahora pues levántate. Me impresiona que Dios no es emocionalista. Él es Dios de propósito. Esto nos habla de ir a un nivel más alto en Dios, porque con Moisés este pueblo vio la salida de Egipto. Pero le dice el Señor que Moisés ha muerto. Y ahora Dios tiene un nuevo líder para el pueblo de Israel. Y le dice que se levante. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Con Josué Dios les está llevando a un nuevo nivel. Y es el de ingresar a la tierra prometida. Son dos niveles, dos ministros, dos propósitos distintos. Con un ministro Dios saca al pueblo de Egipto, pero con el otro Dios los mete a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué después de la muerte de Moisés ocurre, hermanos, el cruce del Jordán? El Jordán nos habla de una barrera que se debe de cruzar para poder ir a la tierra prometida. Nos habla de la barrera que hay que cruzar para poder llegar a los planes de Dios. Pero Moisés representa ahí el pasado de alguna manera y Josué representa el futuro. Atención, Moisés representa el pasado y Josué representa el futuro de los planes de Dios. Lo terrible, amados, es que en la actualidad el pueblo de Israel, aún hasta el día de hoy, no han sido libres de la doctrina de Moisés. Porque aunque era buena, establecida por Dios, era solo para un tiempo. Llegó el nuevo Josué llamado Jesucristo a predicarles directamente y no entendieron, no comprendieron que era una nueva temporada. Amados hermanos, esto es bien delicado porque el pueblo de Israel aún en este tiempo, si alguien se para a predicar en Israel, allá en Jerusalén, lo pueden meter en la cárcel. De hecho, hay ya una ley establecida y es más, han estado gestionando para que haya cárcel si se predica en el nombre de Jesús. Entonces vea cómo no abandonaron la doctrina de Moisés, que aunque era buena, era para un tiempo. Después de Moisés, Dios les manda un líder llamado Josué, que representa a Jesucristo, que vendría tiempo después a predicarles. Y usted me dirá, ¿a dónde quiere llegar este hermano con todo esto? Que Moisés representa el pasado de una congregación, pero Josué representa el futuro. Y hay algo que a Dios le agrada y es un llamado para este tiempo, y es que cada cristiano debe de aprender a soltar el pasado. Diga conmigo: soltar el pasado. Muchos cristianos no sueltan el pasado. Yo estoy aprendiendo cada vez más a dejar de contar cosas de cuando yo no era cristiano. Porque a la gente no le importa lo que el diablo hizo con nosotros. La gente quiere oír lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es bien impresionante que después de la muerte de Moisés le dicen: a la tierra que yo les doy
Vea, en tiempo presente lo declara Dios. A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando Dios les dice la tierra que yo les doy, les habla en tiempo presente, no en pasado. Dios es un Dios que se enfoca en el futuro y ocurrió también en el tiempo de un profeta llamado Samuel, que Dios le llegó a reprender porque en primera de Samuel aparece en el capítulo 16, verso 1, donde dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Saúl representa el pasado y ya Dios tenía un nuevo tiempo con David, el que iba a establecer en Israel. Muchas veces, no solo congregaciones, no solo a Israel le acontece, sino que a muchos en los matrimonios, en diferentes situaciones, en negocios, en empresas. Yo me di cuenta de una compañera que en la empresa para la cual trabajo, me contaban cómo ella seguía hablando de la empresa donde ella trabajó y quería que las cosas se hicieran como era en la empresa donde ella trabajó. Ella está, bueno, y de hecho ya no está, pero tuvo que salir de alguna manera de la empresa donde se le había dado una oportunidad porque seguía recordando la empresa anterior y quería hacer las cosas como se hacían en la otra empresa. A veces nos ocurre a nosotros que queremos seguir viviendo en el pasado. Yo recuerdo que yo llegué a pastorear una iglesia donde me dijeron que querían hacer las cosas como se hacían con la persona que les estaba pastoreando anteriormente. Me tocó explicar cómo Dios tiene nuevos tiempos, nuevos momentos, nuevas visiones, nuevos propósitos. Y el mensaje de hoy es que Dios quiere hacernos libres del pasado. Dios quiere hacernos libres del pasado. Hay mucha gente que no ha entendido eso porque de alguna manera hay muchas conquistas en nuestras vidas, ministerios, familias, empresas, matrimonios, que mientras no soltemos el pasado, jamás podremos alcanzar esas conquistas. Es necesario ser libres del pasado. Usted no puede permitir que nadie le venga a reprochar cosas del pasado, si ya Jesucristo pagó el precio por usted. Le voy a contar un poco porque yo fui rescatado de un mundo también pecaminoso. Y hace unos, no sé si meses o ya un año, un amigo que él me evangelizaba cuando yo no era cristiano. Era yo un adolescente y él un poquitito mayor que yo, me llevaba a la iglesia, creo que también un adolescente, él ya saliendo él de la adolescencia y me llevaba a la iglesia. Con el tiempo él se fue al mundo, hasta el día de hoy pues no ha vuelto, según considero, porque recientemente todavía no estaba en las cosas de Dios, pero él se fue al mundo y yo llegué al camino de Dios y hace poco que yo quería evangelizarlo, me quiso recordar de lo que yo era cuando yo no era cristiano y me dijo, vos eras esto, eras esto, eras esto. Yo le dije, solo de eso ¿te das cuenta vos? Yo, aparte de eso, era de un montón de cosas más. Pero yo llegué a Cristo y vos te fuiste de Cristo. A vos te aconteció, le dije, como la puerca lavada que vuelve al lodo. Te aconteció como la perra o el perro que dice la Biblia que vuelve al vómito. Eso lo dice la Biblia. Porque Dios así mira, oiga esto, así mira al que va hacia el pasado. ¿Está conmigo todavía? Dios mira al que vuelve al pasado, lo mira como el perro que vomita y después vuelve al vómito. Así, y eso está en la Biblia. Dios nos quiere hacer libres del pasado. Amén. Usted no puede seguir guardando fotografías, peluches, recuerdos de alguien que ya Dios no quiere en su vida. Hay gente que guarda cosas de una relación anterior. Eso es una atadura. Hay gente que tiene recuerdos aquí, amados hermanos, y yo quiero decirles en el nombre de Jesús que el pasado ya no existe. El pasado ya no existe. Y hay una importancia en soltar el pasado. Y en Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19, dice la Escritura, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Oiga lo que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Me preguntaba a un amigo hace poco, y hermano en Cristo, acerca de algunas cosas que se practican en el mundo cuando uno no tiene temor de Dios.
Y yo le hice ver que para qué ir a querer sacar aquello que Dios ya lo tiró al fondo de la mar. Pero ¿sabe quién está interesado en recordarnos nuestro pasado? Satanás, que Dios lo reprenda. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere que nos enfoquemos en lo que Dios tiene para nosotros. Tenemos que entender que Dios está interesado en que seamos libres del pasado. Ya Jesucristo pagó nuestros pecados, dice que volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Por eso la Biblia enseña que de modo, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por eso le hablaba de Moisés, cómo el pueblo no quería soltar lo que tenían con Moisés cuando Dios les estaba enviando a Josué. Y aún Josué representando a Jesús, que llegaría tiempo después a darles el evangelio puro, y no quisieron recibirlo porque siguen arraigados a Moisés en Israel hasta el día de hoy. Si alguno se para en este momento en Israel a hablar mal de Moisés, lo pueden matar. Mínimo preso iría. Porque lo estiman tanto que prefieren hablar mal de Jesús, pero no de Moisés. Y yo no estoy de acuerdo en hablar mal de nadie, pero le estoy poniendo el ejemplo de cómo están arraigados. Yo quiero hacerle una pregunta no para revolverle el pasado, sino para que usted revise. ¿Usted tiene todavía el pasado bien presente en su mente? Porque hay cosas que hay que botarlas de la mente. Hay cosas que ya no sirven, incluso son dañinas. Hay que botar el pasado, ya no existe, solamente a veces queda aquí y hay que agarrar los pensamientos y entregárselo al Señor Jesús. Por eso dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. Amén, gloria a Dios. Hay gente que dice, yo en el mundo hacía esto, lo otro, mataba, descuartizaba, balaceaba, me tomaba una caja de cerveza, dicen algunos, hacía esto, lo otro. Eso es vergonzoso contarlo más bien. Eso no edifica. ¿Por qué no contamos cómo ahora ayunamos, nos congregamos, servimos al Señor? Cuánto dominio propio nos ha dado, cuánto poder Dios nos ha dado, cuánta revelación Dios nos ha dado. Eso sí edifica. Amén, gloria a Dios. Dele palmas al Señor Jesucristo. Dios verdaderamente olvida nuestro pasado. Olvidémoslo nosotros también. Y si Dios ya nos sacó del mundo, debemos de renovar en Cristo nuestra manera de pensar. Ahora, pero ¿nosotros estaremos olvidando realmente? ¿O nos estamos mortificando por el pasado? Fíjense que una vez yo iba caminando por determinado lugar y salió un hombre, un muchacho, salió borracho de un billar y empezó a seguirme y empezó a agarrar piedra. Me empezó a seguir pero él venía borracho y agarrando piedra, gritándome. ¿Y sabe qué me dijo? Acordate lo que me hiciste en la escuela, me dijo. Y yo ni me acuerdo de él ni de lo que yo le hice en la escuela, pero él aquí lo anda todavía. Y me quería agarrar a pedradas porque dice que yo le hice algo en la escuela, yo ni sé qué. Hace poco que hicimos un grupo de WhatsApp de los que fuimos compañeros en la escuela, y aparece uno ahí diciéndome que yo le di un golpe, dice, en la espalda, o no sé si en la espalda o en la cabeza, y me pegaste a traición, me dice. Oiga bien, y yo ni me acuerdo de eso. Entonces hay gente que tiene cosas guardadas acá, y el llamado de Dios es a olvidar el pasado. Ahora, con esto no le estoy diciendo que olvide sus deudas páguelas. Amén. El que debe pague, ¿verdad? Porque no vaya a ser diciendo a alguien, no le voy a pagar porque me dijeron que no. Que el pasado ya no. Ok, muchas veces cometemos el error de revivir, hermano, lo que Dios ya sepultó. La gente tiene que entender que Dios le está invitando a una vida nueva en Cristo. Dios nos considera nuevas criaturas. Dígale al que está a su lado, eres nueva criatura. Eres nueva criatura. Hay gente, hermano, que me impresiona cómo vive en el pasado. Fíjese que yo una vez me vi enamorado cuando estaba en el colegio. Se lo voy a contar. Yo el pasado ya yo soy feliz con mi presente, con mi esposa. Pero cuando yo estaba en el colegio, adolescente, como de unos 13, 14 años, yo me había enamorado de una cipota, compañera mía. Y como ella me daba besitos, pues yo me enamoré más, ¿verdad? Pues resulta, hermano, que yo la miraba linda. Yo no podía ni dormir pensando en ella. Me acuerdo del nombre de ella porque se me quedó aquí, pero yo voto eso en el nombre de Jesús. Me la he encontrado años después y la miré, pero re fea, hermano. Pero re fea.
Y a veces uno se imagina cosas que son totalmente ya diferentes en la actualidad. Y la gente podría decir, ay, aquel hombre, o alguien podría decir aquella mujer, y tal vez ya en el presente también son, pero hasta feísimos ahora. Y esas cosas pasan. Pero la gente sigue recordando el pasado. Dios nos quiere hacer libres del pasado. Diga conmigo, libres del pasado. Libre del pasado. Fíjese que en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 18, si quiere acompañarme con su escritura. Isaías 43, 18 al verso 19 dice algo muy importante. Oiga, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Oiga, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay cosas que hay que olvidarlas. Hay situaciones que no edifican. Hay pensamientos que se alojan en la mente y bloquean muchas cosas. ¿Cuánta gente no puede ser feliz porque hubo alguien que en el pasado le dañó? Hay gente que Dios la sacó de nuestra vida porque ya no valía la pena que siguieran en nuestra vida. Dios la sacó de nuestra vida. Y hay matrimonios que Dios los ha establecido, que Dios los ha formado, pero de pronto el diablo le trae a alguno de ellos un pensamiento de alguien del pasado y le mortifica. Y de pronto alguno dice, no, pero es que aquella persona me maltrataba y la otra persona no le maltrata, pero está reviviendo algo que ya no existe. Y daña el presente. Daña el presente de forma terrible. Dios quiere que nuestro enfoque esté en el futuro. Hay gente que llegó a Cristo y tiene que despojarse de cartas que le dejaron de recuerdo. Fíjese que mi papá tenía unas cartas de una muchacha que era novia mía cuando yo tenía 15 años. Otra, no es la misma, era otra, porque cuando yo no era cristiano, pues usted sabrá, uno de que no es cristiano es bien picaflor, ¿verdad? Yo llegué a Cristo hace 24 años y me volví hombre de una sola mujer. Pero lo que le quiero contar es que hace unos años, hace como unos 5 años, casi como unos 6 años, mi papá un día lo tengo, yo estoy en la casa de él precisamente en ese momento. Y de pronto me dice, ¿sabe qué encontré? Me dice, encontré unas cartas que le mandaba aquella cipota a usted, me dijo. Unas cartas que él las guardaba porque el papá de esa cipota ya había ido a reclamar a la casa. Porque el papá estaba en contra de que esa niña y yo fuéramos novios. Claro, porque no teníamos la edad. Entonces, mi papá guardaba esas cartas por si pasaba cualquier cosa que a veces pasa entre los adolescentes, cosas de 9 meses, ¿verdad? Que a veces pasan. Y si eso pasaba, mi papá decía, voy a tener esto acá para que vea que es ella. Entonces le dije yo, papi, bote eso, yo no quiero ver eso, bótenlo. Como 20 años después, mi papá queriendo enseñarme cartas que tenía guardadas. Las tenía como de evidencia por si pasaba algo, que gracias a Dios no pasó. Pero vea cómo es la situación. Hay cosas que no merecen la pena perder nuestro tiempo. Dice amén todavía. Amén. Fíjense que hay quienes están incluso en las cárceles esperando salir para ir a vengarse. Yo estuve predicando en el presidio en algún momento, varias oportunidades. Ya no existe el presidio, pero cuando yo estuve ahí había gente esperando salir para ir a vengarse. Y aún en las cárceles actuales yo le aseguro que hay gente esperando salir para ir a vengarse. Y aún gente que está afuera, que no está presa, está esperando una oportunidad para vengarse. Fíjese que a mí una vez un hombre me quiso matar. Pues digo que me quería matar porque me iba siguiendo con un machete. Y yo creo que para cosa buena no era, ¿verdad? Me iba siguiendo con un machete y en aquel entonces, pues, era un cipote. Me escabullí rápido. Me acuerdo que yo me subí. No, él se subió a la paila de un carro y en la paila del carro con un machete y yo alrededor del carro. Y él se hacía por un lado, yo me hacía para el otro. Y aquel hombre con un machete. Y yo, cuando pude, salí corriendo. Y me fui. Ese hombre me tiró el machete, hermano. Iba bravo conmigo. Por un malentendido realmente. Yo estaba bien jovencito. Años después, Dios me permite poner un negocio. Él no sabía que yo era el dueño de ese negocio. Y él llegó a pedirme trabajo. Y cuando me miró que yo era el dueño de ese negocio, él se sorprendió porque él se acordó. Él sabía lo que había hecho. Había intentado hacerme daño.
Pero él llegó cuando yo ya era cristiano. Y le di trabajo. Ese pasado lo agarré, lo tiré al basurero y le di la oportunidad. Trabajó conmigo y incluso hasta le llegué a ayudar en un momento cuando él no tenía, ya se le había agotado su dinero y no llegaba al pago, le daba adelanto. No sé cuántas veces lo hice, no recuerdo, hace un buen tiempo de eso. Pero es que tenemos que aprender a botar el pasado. ¿Cuántos dicen amén todavía? Tenemos que aprender a botar el pasado. Pablo entendía esto de una forma bien importante porque él dice en Filipenses 3, versos 13 y 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Oiga, Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo olvidó mucho de lo que él tenía atrás de su vida. Hermanos, si hasta los celulares necesitan que usted les borre, porque hay celulares que si usted no les borra la memoria, ellos solitos se borran automáticamente. Si el usuario no les borra, cuando llega a su máximo almacenamiento, él solito hace un borrado y de repente la gente dice: mi información, no, es que no la borró a tiempo, entonces se borró todo. Entonces nuestra mente necesita incluso soltar cosas para nuevas experiencias. Una limpieza. Una limpieza. Amén. Como dice el pastor, una limpieza. Pero a veces necesitamos llevar nuestra mente a los pies de Cristo y decirle: amén, así está escrito, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa palabra, derribando todo argumento, es del griego ojuroma. Y esa palabra ojuroma es una fortaleza, es como algo fuerte que se queda en las mentes de mucha gente. En una ocasión yo vi una mujer que no podía subir unas gradas. ¿Sabe por qué no las podía subir? Yo no sé qué accidente tuvo ella, pero ella se miraba sana, pero ella no podía subir unas gradas y alguien quería como ayudarla para que ella subiera la grada. ¿Qué accidente tuvo que quedó marcada y qué miedo tenía dar un paso en una grada? Hay gente así que no dan un paso porque en el pasado tuvieron algún error, tuvieron una falla. Hay gente que en el mundo, hermano, cometió aborto y el diablo les quiere acusar. Hay que olvidarse de eso. Si Cristo le perdonó, perdónese también usted. Hay gente, hermano, que cometió, sí, asesinato, pero si llegó a Cristo y Cristo perdonó eso, perdónese usted también. En la Biblia aparecen hombres que hicieron mucho daño. Moisés fue un asesino antes de ser un servidor de Dios, pero él aprendió a borrarse de su mente también lo que ya Dios le había perdonado. David, nosotros decimos, así como David danzaba, decimos nosotros, pero David también fue asesino. Pero él le pidió perdón a Dios. El Salmo 51 es una muestra del perdón que Dios le concede porque se lo clama y Dios lo perdona. Usted también perdónese. Hay gente que el diablo es experto en acusarla, en acorralarla porque cometió asesinato, cometió aborto, cometió algún error, hizo algo malo y el diablo le está trayendo constantemente eso a su mente y le está tratando de acusar para que pierda la paz. Pero hoy Dios le manda a decir que Él le ha borrado sus pecados y los ha tirado al fondo de la mar y que no se acuerde usted más de eso porque Él ha tenido misericordia para usted. Amén, gloria a Dios. Pero esto hay que valorarlo realmente. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice en Efesios 4, 23, 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso de vestirse del nuevo hombre es como de hacer el esfuerzo de ser diferente. ¿Cuántas cosas la gente preserva del pasado? Y es triste porque hay gente que el pasado les está dañando el presente. Hay mucha gente. Por ejemplo, hay esposos que dicen, cuando la esposa le sirve la comida, dicen: mi madre cocinaba mejor que tú. Olvídese de la comida que le hacía su madre, ahora se le está haciendo su esposa. Pero hay mujeres que sufren porque sus maridos constantemente les están diciendo esas cosas. Entonces, dice la Biblia: y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Es necesario olvidar. Diga conmigo, es necesario olvidar. Es necesario olvidar. Hay gente, hermano, que no recibe la revelación de Dios, la bondad de Dios, pensando en lo que hizo en algún momento. Quiero contarle que algunas cositas uno las recuerda, pero porque ya las venció. Que en algún momento le hacían daño, pero ya no le hacen daño, pero si le hace daño, bótelo. Hermano, hay cosas que, imagínense que yo me acuerdo que una vez me robé unas sillas de una iglesia. Yo no era cristiano. Y como a Dios nadie lo puede burlar. No es que Dios me puso a pastorear esa iglesia tiempo después, más bien. Y más bien me tocó conseguir más sillas para la iglesia mía. Entonces, se da cuenta cómo Dios hace cosas nuevas. Dios no dijo a este no porque me perdió una silla de la iglesia y me la hizo desperdiciar. No dijo eso Dios. No, más bien me dio la oportunidad de servirle. Después Dios me usó para llevar sillas nuevas a la iglesia, ya siendo pastor de la congregación. Entonces, vea cómo Dios es de bueno. A veces nosotros somos los que no entendemos que Dios es bueno. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Fíjese que dice en Isaías 43:25. Si quiere, abra su Biblia y léalo conmigo. Isaías 43:25. Qué pasaje tan hermoso. Y vea lo que dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Oiga bien. Y no me acordaré de tus pecados. No sé si usted puede decirlo conmigo. Y no me acordaré. Diga conmigo. Y no me acordaré. Y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, en las congregaciones a veces hay gente resentida, hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, resentidos en las congregaciones. Espero que aquí no esté pasando eso. Vamos a ver, vamos a hacer un examen. Los que están en este cuadrante, volteen a ver para el otro lado. Díganle, les amamos, díganle. Ahora ustedes, díganle ustedes, no vayan a mentir, díganle. Amén. Esto es de amarnos, esto es de perdonarnos. No es de estarnos ahí recordando lo que me hiciste y lo que... Hermano, una vez a mí me tocó perdonar a un hermano que me robó un carro, hermano. Un carro, hermano. Y no me lo pagaba. Y yo necesitaba el pisto de aquel carro. Y como solo me dio una parte del carro, y cuando yo iba me salía bravo el hermano. Llegó un momento que dije, yo estoy perdiendo la paz con este hombre. Y le dije, hermano, quédese con eso. Fíjese que el hombre murió, pero yo lo pude liberar de eso. Yo le dije, olvídese de eso. No me podía pagar, ya se había agarrado el dinero. Me había dicho que había tenido una emergencia y me había mencionado que se le había muerto un hijo. Sabrá Dios si me estaba hablando con la verdad. No pude yo confirmarlo, pero lo que le quiero contar es que no me pagó mi dinero. Pero yo no me iba a amargar por un carro, hermano. ¿Cuántos carros me dio después Dios? Y yo me iba a amargar por eso. Entonces hay gente, hermano, que no entiende que hay cosas que hay que soltarlas. Cuando uno revisa en el libro de Isaías el ayuno que agrada a Dios, mire, ayunar es bueno, pero hay un ayuno que le agrada a Dios y es soltar las ligaduras de impiedad. Ese es un ayuno perfecto. Por ejemplo, yo tengo un ayuno, dirá alguno, ¿será cierto esto? Tengo un ayuno que tengo más de 20 años de estarlo practicando. ¿Sabe cuál es? De no decir malas palabras. Yo no digo malas palabras. Tengo 24 años de ser cristiano en este momento y yo creo que en lo que tengo de ser cristiano, 5 malas palabras no he pronunciado. Tal vez unas 3, 4. Pero llegó un momento que dije yo, no más. Más de 20 años de no pronunciar una mala palabra. Amados hermanos, tal vez se me fue una por ahí, pero no creo, hermanos, o sea, cosas que la gente a veces constantemente está hablando como hablaba en el mundo. Cuando el apóstol Pedro sintió que le querían llevar en la misma situación que estaban llevando a Jesucristo a la cruz, empezó a decir malas palabras para que no creyeran que era de los discípulos, porque le dijeron, tú hablas como ellos. Entonces empezó a hablar mal. ¿Cuántas veces nos refugiamos en el pasado y Dios quiere que nos refugiemos en el presente de Dios, en el futuro de Dios, en lo que Él tiene para nosotros? Nuestra mente tiene que estar en lo que Dios quiere hacer con nosotros.
¿Sabe usted que si este mensaje usted lo atesora, usted puede esta noche echar en el basurero todo el pasado que le ha estado deteniendo la bendición que Dios quiere darle? Y al final vamos a hacer una oración y le vamos a entregar nuestro pasado a Dios. Cosas que nos han estado mortificando, hay que soltarlas. A veces el diablo acusa a niveles terribles que hace que la gente pierda la paz de cosas que Dios ya no las toma en cuenta. La Biblia dice, bienaventurado el hombre al que Dios no inculpa de pecado. O sea que hay gente que Dios ya les perdonó, pero ellos siguen condenándose. No, pero yo hice. Sí, hizo, pero ya le perdonó Jesús. Es Jesucristo el que borra nuestros pecados con su sangre preciosa. Entonces, y me impresiona que dice que por amor de mí mismo. Oiga bien, me impacta eso. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios no se acuerda. Dígame todavía. Amén. Fíjese que en lo espiritual se mueven cosas legales. Eso tiene que aprenderlo. En lo espiritual se mueven cosas legales y en Apocalipsis, capítulo 12, verso 10, se habla ahora, atención, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Oiga bien, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Oiga bien, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un acusador. ¿A cuántos el diablo les ha estado acusando en su mente? Vamos a ver. A todos, hermanos, aunque no levanten las manos, a todos. Cuando el diablo le quiera recordar el pasado suyo, ¿sabe qué? Usted recuerde el futuro que él va a tener en el lago de fuego. Porque el diablo trata de acusarle con el pasado porque él sabe que el futuro de él es eternamente de perdición. Tenemos un abogado que ha borrado nuestro pasado. Dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que tenemos un abogado, pero ¿sabe qué es lo interesante? Que el abogado también en su momento va a ser el juez. O sea que ese abogado está comprometido con nuestro caso. Si él mismo va a ser el juez y él mismo el que pagó. Fíjese que se cuenta una ilustración, no sé si ocurrió, solo es una ilustración, pero si ocurrió, qué gran testimonio esto. Se habla de una muchacha que la llevaron a juicio porque estaba manejando a alta velocidad en una autopista que tenía un límite para manejar, un límite específico para manejar. La lograron interceptar la policía y la llevó a juicio. Cuando están en el juicio, el juez le dice, culpable, solamente tienes una opción, le dice. Puedes pagar una fianza o vas a la cárcel. Después de haber dicho eso, el juez se quitó la toga de juez, la puso a un lado, se bajó de su estrado, se fue hasta el lugar donde estaba la joven, sacó la billetera y le entregó el dinero. Luego que le entregó el dinero de la fianza, se regresó el juez, se volvió a poner su vestidura de juez y le dijo, ¿qué vas a hacer? Obviamente ella tenía el dinero en su mano. La pregunta es, ¿por qué ese juez hizo eso? Porque el juez era el padre de la muchacha. Y él no podía decirle, te libro porque tú eres mi hija nada más. No podía hacer eso porque él estaba representando la ley. Él tenía que quitarse su vestidura de juez, bajar donde ella, pagarle la fianza y que ella usara la fianza para ser libre o iba a la cárcel. Eso es lo mismo que hizo Dios con nosotros. Descendió del cielo, se despojó de su condición de Dios, vino a la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados para que nosotros tengamos la fianza a nuestro alcance y seamos libres y no vayamos al infierno. Exactamente lo mismo hizo Jesús por nosotros. Nuestros pecados han sido pagados por Jesús. La fianza fue pagada con sangre de Cristo. Dígame todavía. Amén.
Si creemos que Jesús es Dios, entonces podemos confiar que el juicio está ganado, porque el juez es el mismo abogado. Y los acusados fueron hechos también parte del cuerpo de Cristo, parte del cuerpo del abogado. Vea qué interesante es eso. Y qué lindo que dice la Biblia que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Ok. Y si Él ya pagó en la cruz, ¿sabe qué significa? Que un reo no se puede juzgar dos veces. Si Él ya fue a la cruz y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, a nosotros se nos cuenta como que nosotros también fuimos a la cruz. Ya pagamos, ya morimos, ya resucitamos. Por eso con Cristo somos más que vencedores. Somos más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esta es una bendición para nosotros. La bendición de ser libres del pasado. No nos dejemos acusar. La palabra justificados. Justificados en Cristo. Tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Esa justificación, mire, dice la Biblia en un texto, no hay justo ni aun uno. Así dice. Y luego dice, la oración del justo puede mucho. Dice en un texto, no hay justo ni aun uno, y en otro dice, la oración del justo puede mucho. Es cierto, no hay justo ni aun uno. Lo que pasa es que la justificación nuestra es por medio de Cristo. Amén, gloria a Dios. Somos justos por medio de Cristo. Cuando el Padre nos ve a nosotros, lo que ve es la sangre de Cristo. Dice amén todavía. Amén. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere que entendamos, que en Cristo Jesús hemos sido libres. El favor que nos han hecho es enorme. Esta tarde yo estuve visitando unas familias y me encontré con que el esposo de una mujer que sí busca de Dios, él no quiere nada con Dios. Me tocó decirle, si usted no se salva, Dios no pierde nada. Si usted no quiere buscar de Dios, nosotros no perdemos nada, porque andábamos tres, una hermana, un hermano y su servidor. El cielo, le di a entender, no cerrará operaciones si usted no llega. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay gente que desperdicia esta gran oportunidad, aunque es una oportunidad enorme. Fíjense, amados hermanos, que se ha estado hablando mucho del indulto que le dieron a Juan Orlando. Yo no soy ni azul, ni rojo, ni nada de eso. Yo no participo en política. No me interesa si es culpable o inocente. Rescatemos algo. Juan Orlando Hernández le dieron un indulto, un perdón. Es lo mismo que se nos ha dado a nosotros. Un perdón. Nos han liberado, un indulto nos dieron. Biden, el anterior presidente de los Estados Unidos, le dio un indulto a un hijo de él. Y los medios de comunicación diciendo que usó su poder para ayudar a su hijo porque él era culpable, había sido acusado de esto, esto y lo otro, y le dio un indulto a su propio padre, pero él tenía el derecho de hacerlo y lo utilizó en favor de su hijo. Pues a nosotros nos han indultado también. Nos han dado un indulto, un perdón, una liberación. Por eso dice la Biblia que no nos hagamos esclavos de los hombres, porque a veces incluso los hombres, amados hermanos, tratan de recordarnos el pasado, un pasado que ya no existe, un pasado que fue pagado por Jesucristo. Yo me encontré con una hermana en Cristo, una mujer, ya una señora, una sierva de Dios, y un día ella me confesó y me dijo, hermano, yo fui prostituta. Y ahora que yo la veo, digo, esta mujer es una sierva de Dios, pero ella me contó como testimonio que ella había sido prostituta. Ella pudo haber sido prostituta, pero Dios la purificó y la trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando usted mira la genealogía de Jesucristo, usted encuentra ahí una mujer que fue prostituta, Rahab la ramera, y el Señor la metió en la genealogía de Jesucristo. En los antepasados de Jesucristo aparece una mujer que había sido prostituta, Rahab la ramera, pero dejó de ser Rahab la ramera y la convirtieron en la tatarabuela de Jesucristo. O sea, Dios viene haciendo esos grandes favores. El apóstol Pablo, él en algún momento dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, fui recibido misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Él reconoció el gran favor que le había hecho Dios. A veces nosotros nos acusamos a nosotros mismos.
¿Por qué no descansamos en Cristo cuando la Biblia habla del Salmo 23 que dice: Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará ¿qué? Descansar, confortará mi alma? Amados, eso es lo que quiere hacer con nosotros el Señor. Cuando nos compara con ovejas, la oveja tiene que permanecer siempre en reposo. Una de las cosas que hace el pastor con la oveja es que la oveja pase tranquila. La oveja es un poco nerviosa. No sé si ha tenido usted la oportunidad de estar cerca de una ovejita natural. Las ovejitas naturales son nerviosas. Con un poquito que usted se acerque, reaccionan. Pero, amado hermano, pero la oveja tiene que aprender a descansar en Jesucristo. Aprendamos a descansar en el poder del Espíritu Santo. Hace poco yo tenía que tomar una decisión. No sabía qué decisión tomar. Y yo estaba en la iglesia adorando al Señor. Y esa decisión que yo no hallaba cómo tomarla, dije yo no me voy a cargar con esto. Y yo le dije al Espíritu Santo, Espíritu Santo, sea que se haga esto o no se haga esto, decídelo tú por mí. Toma el control de mis emociones, de mis impulsos, la decisión que yo tome, se la entrega al Señor. Tal vez con una oración, tal vez más corta, porque uno en el Espíritu, con el Espíritu Santo habla de una manera, pero espiritual. Pero eso era lo que estaba hablando con el Señor. Hermano, y el Señor me dio la salida, Él se encargó, Él tenía la respuesta. Aquello que a mí me tenía angustiado, Dios ya sabía cuál era el camino correcto a seguir, me lo mostró y alcancé la victoria. Amados hermanos, muchas veces estamos pensando en cosas que Dios ya nos dio la victoria. El mensaje de hoy es ser libres del pasado. Diga conmigo, libres del pasado. No nos dejemos acusar por el diablo, no nos dejemos acusar por nadie. El Señor ya nos hizo libres. Diga conmigo, yo soy libre. Diga conmigo, yo soy libre. Diga conmigo, yo soy libre. Yo soy libre por Cristo Jesús, el Señor. Esa libertad que nos han dado tiene un alto precio y es la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. No volvamos al pasado, no volvamos atrás. Tratemos de ir más adelante y que el enemigo no nos acuse. Fíjese que en el libro de Colosenses, y con esto finalizo, en el capítulo 2, verso 14 al verso 15 dice algo hermoso. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Pero qué lindo que dice que había contra nosotros. Era ya el tiempo pasado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea que ya no está. Que había contra nosotros, que nos era, tiempo pasado, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Jesús, gloria a Jesús. Denle palmas al Rey de los Reyes. Ese es el favor que nos ha dado el Señor Jesucristo. Nos ha hecho libres. Nos ha hecho libres. Póngase de pie, vamos a orar. Si el hermano del teclado me puede acompañar con un fondo de adoración suave para que podamos orar. Y hoy quiero que hagamos una oración juntos. Le quiero invitar a que hagamos una oración donde le entreguemos el pasado al Señor. Pero yo quiero pedirle que usted haga esto conmigo como un acto simbólico. Si usted pudiera, llévese la mano al corazón. Llévese la mano al corazón. Todo ese pasado que le ha estado dañando, empúñelo, agárrelo así, agárrelo. Empúñelo, agárrelo con su mano, agárrelo. Cierre sus ojos y hágalo en un acto de fe. Levante su mano y entrégueselo al Señor. Levante su mano y entrégueselo. Dígale al Señor, aquí está. Y que ahí se cumpla lo que dijo Jesús, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está escrito: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros.
Entréguele esa carga que por años le ha estado afectando. Esos recuerdos perturbadores, entrégueselos al Señor. Esos recuerdos que son negativos, entrégueselos al Rey de los Reyes. Entréguele al Espíritu Santo ese trauma, esa situación, esa frase que le dijeron, ese insulto, esas palabras negativas que tal vez sus padres pronunciaron sobre usted. Entrégueselo al Señor Jesucristo esta noche. Y entregue esa carga al Rey de los Reyes, que Él quiere libertarle. Él quiere llevarle a otro nivel. Él quiere mostrar lo nuevo que puede hacer con usted. Este es el tiempo de la liberación. Este es el tiempo de la liberación. Este es el tiempo de la paz. Este es el tiempo de echar sobre Jesucristo todas nuestras cargas. Espíritu Santo de Dios, echamos en tus manos, Señor, todo aquello que nos perturba, aquello que nos estuvo haciendo daño, palabras ociosas que se pronunciaron contra nosotros, palabras de maldad que se dijeron en ignorancia, palabras que nuestros padres pronunciaron por un momento de enojo, palabras negativas que se dijeron a nuestros oídos y fueron como semillas que quedaron ahí. Hoy las declaramos desarraigadas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, hoy expulsamos de nuestra mente y de nuestro corazón toda la basura que no es aceptada por ti ni por mí en mi corazón. Me despojo de todo eso. Semilla de maldad que ha sido sembrada por las tinieblas, la echo fuera de mi corazón. En el nombre poderoso de Jesús, declaro inoperante toda raíz de amargura, todo lo que el enemigo sembró por medio de mis padres, por medio de mis hermanos, por medio de mis primos, por medio de mis tíos, de mis abuelos, palabras de maldad que se pronunciaron, hoy las echo fuera de mi mente y de mi corazón. Hoy las echo fuera en el nombre de Jesús y por la autoridad de Cristo y por la autoridad del Espíritu Santo. Declaro su corazón libre, 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 libre del pasado, libre del pasado, libre del pasado. Toda semilla de maldad que fue sembrada en su infancia y que ha dado mal fruto aún en la edad adulta, en el nombre de Cristo Jesús, declaro la libertad en su vida, libertad en su vida, libertad en su vida, libertad en su corazón, libertad en su mente, la libertad del Espíritu Santo en toda su vida para que tenga una vida plena en Cristo, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice el Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Levante su mano en alto, levante sus manos al Señor. Espíritu Santo, estamos delante de ti esta noche, siendo ministrados por tu poder. Somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde usted está, diga conmigo: yo soy libre del pasado, en el nombre de Jesús. Todavía hay gente que no lo puede pronunciar. Diga conmigo: yo soy libre del pasado, en el nombre de Jesús. Mi corazón es libre, mi mente es libre, mi cuerpo es libre, mi alma es libre, mi espíritu es libre, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo Jesús. Dele palmas al Rey de los Reyes. Aleluya, aleluya.